Hay silencios que no se rompen con el tiempo, se hacen más profundos. No son silencios de enojo, ni de distancia momentánea, sino de esos que se instalan en la vida, como una puerta que alguien cerró desde adentro, y nunca volvió a abrir. Yo nunca imaginé que mi hija, la misma a la que cargué en mis brazos cuando apenas podía sostener la cabeza, la misma a la que le enseñé a caminar y a confiar en el mundo, sería la persona que un día decidiría no volver a hablarme. Lo más difícil no fue su silencio, fue no entender por qué. Durante años busqué respuestas en cada recuerdo, en cada palabra que dije, en cada decisión que tomé, tratando de encontrar el momento exacto en que todo se rompió. Pero la verdad no siempre aparece cuando uno la busca. A veces espera, en silencio, hasta que ya no sabemos si aún estamos a tiempo de escucharla. Me llamo Alberto, tengo 74 años, y durante gran parte de mi vida creí que entendía lo que significaba ser padre. No porque fuera perfecto, ni porque nunca me equivocara, sino porque siempre intenté hacer lo mejor que sabía con lo que tenía en ese momento. Trabajé durante más de 30 años como conductor de transporte público, un trabajo que no era fácil, pero que me permitió sostener a mi familia y darles una vida estable dentro de lo posible. Mi esposa, Elena, fue siempre el equilibrio que yo necesitaba. Mientras yo me preocupaba por lo práctico, por el dinero, por que no faltara nada en casa, ella se encargaba de lo que no se puede medir: el cariño, la paciencia, la forma en que una familia se mantiene unida incluso en los momentos difíciles. Juntos criamos a nuestra única hija, Valeria, una niña que desde pequeña mostró una sensibilidad distinta, una forma de ver el mundo que muchas veces yo no entendía del todo, pero que respetaba, porque sabía que venía de un lugar sincero. Valeria creció en esa casa, donde las cosas no sobraban, pero tampoco faltaban. Era una niña tranquila, observadora, de esas que no hacen mucho ruido, pero que están siempre presente. Le gustaba leer, escribir, pasar tiempo con su madre en la cocina. Y aunque conmigo no siempre hablaba tanto, había entre nosotros una cercanía que no necesitaba muchas palabras. Con el tiempo, como suele pasar, comenzó a construir su propio camino. Estudió, consiguió trabajo, conoció gente nueva. Yo la veía avanzar con orgullo, aunque a veces me costaba entender algunas de sus decisiones, especialmente aquellas que no encajaban con la forma en que yo había aprendido a ver la vida. Aún así, nuestra relación se mantenía hasta que dejó de hacerlo. No hubo una discusión fuerte, ni un momento evidente en el que todo se rompiera, al menos no uno que yo pudiera identificar en ese momento. Fue más bien un cambio gradual, una distancia que comenzó a aparecer en pequeños detalles que al principio no parecían importantes. Las llamadas se hicieron más cortas, las visitas menos frecuentes y las conversaciones más superficiales. Yo intentaba no darle demasiada importancia. Pensaba que era parte de su vida, de su trabajo, de sus nuevas responsabilidades. Me decía a mí mismo que era normal, que todos los hijos se alejan un poco cuando crecen, que eso no significaba que el vínculo desapareciera. Pero algo dentro de mí empezó a notar que no era solo eso. Había algo distinto en su tono, en la forma en que respondía, en las pausas que dejaba entre una palabra y otra, como si estuviera hablando conmigo por compromiso, no por deseo. Un día decidí preguntarle, no de forma directa, no con confrontación, sino en una de esas conversaciones que parecen casuales, pero que llevan una intención detrás.
Le pregunté si todo estaba bien, si había algo que le preocupara, si había algo que yo no estaba viendo. Su respuesta fue breve. Dijo que sí, que todo estaba bien, pero no sonó como verdad. Pasaron unas semanas más, hasta que ocurrió algo que marcó un antes y un después. Fue durante una reunión familiar, una de esas pocas ocasiones en las que logramos coincidir todos. Yo esperaba que fuera un momento tranquilo, como los de antes. Pero desde el inicio, noté que Valeria estaba distinta, más distante, más cerrada. En algún punto de la conversación, surgió un tema que no recuerdo exactamente cómo empezó, pero que rápidamente tomó un tono más serio. Y fue ahí, sin aviso, sin preparación, que Valeria dijo algo que todavía resuena en mi memoria, como si lo estuviera escuchando ahora mismo. Dijo que ya no confiaba en mí, no levantó la voz, no lloró, no hizo una escena, lo dijo con una calma que dolió más que cualquier grito. Intenté entender a qué se refería. Le pedí que me explicara, que me dijera qué había pasado, en qué momento había hecho algo que la llevara a sentir eso, pero no respondió como yo esperaba. No quiso dar detalles, no quiso profundizar. Solo repitió que había cosas que yo había hecho y que ella no podía olvidar. Esa noche fue la última vez que hablamos como antes. Después de eso, el silencio se volvió definitivo. No respondió más mis llamadas. No volvió a visitarme. No aceptó mis intentos de acercamiento. Al principio, pensé que era cuestión de tiempo, que el enojo pasaría, que en algún momento podríamos sentarnos a hablar y entender lo que había ocurrido. Pero los meses se convirtieron en años, y ese momento nunca llegó. Intenté escribirle cartas, mensajes, dejarle saber que estaba dispuesto a escuchar, a reconocer lo que fuera necesario, si realmente había cometido un error. Pero no hubo respuesta, y lo más difícil de todo era no saber qué había hecho. El tiempo siguió avanzando, pero no de la forma en que uno espera cuando está atravesando una distancia así. No trajo respuestas, no suavizó el silencio, no acercó lo que se había roto. Más bien, lo volvió parte de la vida diaria, como si ese vacío hubiera encontrado su lugar entre las rutinas, entre las mañanas que comenzaban igual y las noches que terminaban con la misma pregunta sin respuesta. Aprendí a vivir con esa ausencia, aunque nunca llegué a acostumbrarme del todo. Había días en los que parecía más llevadera, en los que lograba distraerme con pequeñas cosas, con conversaciones, con vecinos, con caminatas sin rumbo fijo, con recuerdos que, en lugar de doler, traían una especie de calma. Pero también había otros días, días en los que todo volvía con fuerza, en los que el silencio se sentía más pesado, más presente, más difícil de ignorar. Fue en uno de esos días, cuando el clima estaba gris y el barrio parecía moverse más lento de lo habitual, que ocurrió algo que no había esperado. No fue un encuentro directo con Valeria, ni una llamada, ni un mensaje. Fue algo mucho más inesperado. Recibí la visita de alguien que no veía desde hacía años. Era Marta. Marta había sido amiga cercana de mi esposa durante mucho tiempo, de esas personas que están presentes en la vida, sin hacer ruido, pero que dejan una huella profunda en los momentos importantes. Después de la muerte de Elena, el contacto con ella se había ido perdiendo. No por conflicto, sino por el paso natural del tiempo y la circunstancia. Cuando la vi en la puerta, no supe inmediatamente qué pensar. Su expresión no era de visita casual. Había en su mirada algo contenido,
algo que no terminaba de decirse con facilidad. La invité a pasar. Nos sentamos en la misma sala, donde tantas veces habíamos compartido momentos simples, y durante unos minutos hablamos de cosas superficiales, como si ambas partes estuvieran esperando el momento adecuado para decir lo que realmente había traído esa visita, y ese momento llegó. Marta tomó aire de una forma que me hizo entender que lo que iba a decir no era fácil para ella. Me miró directamente, sin rodeos, y me preguntó si yo sabía realmente por qué Valeria había dejado de hablarme. Esa pregunta, aunque la había escuchado muchas veces, en mi propia mente, nunca había tenido una respuesta clara. Le dije lo mismo que había repetido durante años, que no lo sabía, que había intentado entender, pero que nunca había logrado encontrar una razón concreta. Fue entonces cuando Marta, después de un breve silencio, comenzó a hablar. Lo que dijo no fue una historia nueva, fue una verdad que había estado oculta. Me explicó que, antes de fallecer, Elena había pasado por un momento difícil, que yo no llegué a conocer completamente. Había una situación relacionada con el dinero, con decisiones que se tomaron en silencio, con errores que no se hablaron abiertamente para evitar conflictos más fuertes. Y en medio de todo eso, hubo un malentendido. Valeria había escuchado una conversación incompleta, había interpretado ciertas decisiones de una manera que la llevó a creer que yo había actuado de forma deshonesta, que había tomado decisiones que perjudicaban a la familia sin considerar las consecuencias. Pero lo más importante es que nadie le explicó la verdad completa. Elena había decidido no decir nada, no por ocultar algo grave, sino por proteger, por evitar que una situación complicada se volviera más dolorosa de lo necesario. Pensó que con el tiempo las cosas se aclararían, que no era necesario enfrentar ese momento con palabras difíciles, pero ese momento nunca llegó. Y Valeria se quedó con su versión. Escuchar todo eso fue como intentar reconstruir un rompecabezas con piezas que no sabía que existían. Durante años, había buscado una razón clara, un error específico, una explicación que pudiera entender. Y ahora, frente a mí, no había una acción concreta que señalar, sino una serie de silencios que, juntos, habían creado una distancia que parecía imposible de cerrar. No sentí enojo, no sentí alivio inmediato, sentí algo más complejo. Sentí que todo pudo haber sido distinto. Durante mucho tiempo, había pensado que había fallado de alguna manera que no lograba ver, que había hecho algo que justificaba ese silencio. Pero ahora entendía que no era una cuestión de culpa directa, sino de falta de comunicación, de momentos que no se dijeron a tiempo, de decisiones tomadas con buena intención, pero con consecuencias que nadie anticipó. Y en ese entendimiento apareció algo que no esperaba: esperanza. No actué de inmediato, no salí corriendo a buscar a Valeria, ni intenté forzar una conversación que llevaba años sin darse. Había aprendido, con el tiempo, que algunas cosas necesitan espacio, que no todo se resuelve en un instante, que incluso la verdad necesita el momento adecuado para ser escuchada. Pero sí hice algo. Le escribí una carta. No una carta larga ni llena de explicaciones. No una defensa, ni un intento de convencerla de nada. Fue una carta sencilla, honesta, escrita desde un lugar distinto al de años anteriores. Le conté lo que había aprendido. Le dije que entendía por qué podía haberse sentido así. Le expliqué lo que realmente había pasado, sin justificarme, sin culpar a nadie. Y sobre todo, le dije que estaba dispuesto a escucharla. No sabía si iba a responder.
No sabía si la leería, no sabía si serviría de algo, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba haciendo lo correcto, sin esperar un resultado inmediato. Pasaron días, luego semanas, y cuando ya había comenzado a aceptar que, quizás, no habría respuesta, ocurrió. Una tarde, tocaron la puerta. No fue un golpe fuerte, fue suave, casi dudoso cuando abrí. Estaba Valeria. No fue un momento perfecto, no hubo música, no hubo palabras ensayadas, solo estábamos ahí, frente a frente, después de años de distancia, que no podían desaparecer en un solo instante. Nos miramos, y en esa mirada había todo lo que no habíamos dicho. Ella fue la primera en hablar, no con reproches, no con explicaciones largas, solo dijo que había leído la carta. La conversación que siguió no fue fácil, ni rápida, ni completamente clara. Desde el inicio, hubo pausas, hubo silencios, hubo momentos en los que ninguno sabía qué decir, pero había algo distinto, había disposición. Valeria habló de lo que había sentido, de cómo había interpretado las cosas, de cómo ese malentendido se había convertido en una verdad para ella durante años. Yo escuché, sin interrumpir, sin intentar corregir cada detalle, porque entendí que no se trataba de tener razón, sino de comprender. Poco a poco, lo que estaba roto empezó a encontrar un espacio para reconstruirse, no como antes, pero de una forma nueva. Hay momentos en la vida en los que creemos que lo que se rompió ya no tiene arreglo, que el tiempo ha pasado demasiado, que las palabras que no se dijeron en su momento ya no tienen lugar, pero a veces, la vida no necesita que todo sea perfecto para darnos una segunda oportunidad. A veces basta con estar dispuestos a escuchar, incluso después de mucho tiempo. Y quizás, en medio de todo lo que no entendemos, hay algo que sigue trabajando en silencio, acomodando las piezas de una forma que solo podemos ver cuando dejamos de buscar respuestas inmediatas y empezamos a abrir el corazón nuevamente. Si este video tocó algo en tu corazón, te invito a dejar un like. Es una forma sencilla de apoyar este contenido y de ayudar a que más personas puedan encontrar estas historias. También me gustaría leerte en los comentarios qué parte de esta historia se quedó contigo. Y si sientes que este tipo de historias te acompañan, te hacen reflexionar, o simplemente te hacen sentir menos solo, puedes suscribirte al canal. Aquí siempre habrá un espacio para detenernos un momento, recordar y volver a lo verdaderamente importante. Gracias por estar aquí.